Muy, pero muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga en esta linda tarde. Bienvenidos a todos los 3,000 obreros que se están conectando a esta hora. Sean bienvenidos. Vamos a dar un minuto para que las personas se sigan conectando. Por favor, si usted tiene el link de alguna persona que usted ha visto conectado a los 3,000 obreros, recuérdele, dígale que ya exactamente en un minuto vamos a estar dando ingreso. Así que bienvenidos a todos, Dios les bendiga. Por favor, escríbanos por el chat desde dónde se están conectando. Veo aquí presencia de obreros en Cartagena. Dios les bendiga a los hermanos en Cartagena. Veo obreros de Payandé, de Ibagué, de Neiva. Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Cuéntenme desde dónde más hay obreros conectados. Dios les bendiga de Fusa. Dios los bendiga. Bueno, tenemos obreros en Fusa. Vamos a tener obreros en todo Colombia. ¿Quién más está conectado? Vamos Dios, a ver Dios les bendiga de Nocaima, Cundinamarca. Y tiene gloria. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Desde Boyacá, su merced. Bienvenido, hermano William. Buenas tardes. También Dios les bendiga. Que se conecten desde Montería. Buenas tardes, Dios les bendiga. Desde Pitarito, Dios le bendiga. Desde Cajicá, Cundinamarca. Dios le bendiga, hermano Ricardo. Bienvenido. Desde Quibdó, Bueno, saludamos también a todas las personas que están en Facebook, que se están conectando también a esta gran transmisión. Bienvenidos hoy al encuentro de los 3,000 obreros. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermanos, para todos. Bendiciones. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a los que se siguen conectando a esta hora. Así que bienvenidos, mis hermanos, bienvenidos. Bueno, gloria a Dios, nos están confirmando sintonía de varias ciudades. Vamos a dar inicio ya, vamos a empezar poniendo este tiempo en las manos del Señor. Tenemos una tarde bien especial, una tarde llena de información para los 3,000 obreros. Los felicito por tomar la decisión de ser partes del movimiento 3,000 obreros, sirviendo al Señor. Así que bueno, vamos a empezar este tiempo de oración. Quiero pedirle al pastor Luzardo que por favor nos haga una oración de apertura. Pastor Luzardo, por favor. ¿Está por ahí el pastor Luzardo? Bueno, entonces voy a iniciar yo. Vamos a darle inicio. Y aquí tiene algunas personas invitadas. Hoy es un encuentro de los 3,000 obreros. Hoy tenemos un aprendizaje especial. Hoy es un tiempo súper especial. Así que lo vamos a poner en la presencia de Dios. Así que Padre Celestial, a esta hora nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido por permitirnos estar aquí en unidad, unánimes, por amor, reunidos, aprendiendo de ti, queriendo llevar el evangelio a otras personas. Te pedimos, Padre, a esta hora que en el nombre de Jesús tú tomes el dominio y nos capacites, nos enseñes, nos des ojos para ver, oídos para poder escuchar, un corazón entendido, y que pongas esa disposición en cada uno de los obreros a ser obreros buenos, justos y fieles, y que podamos expandir la obra del Señor. Gracias por lo que estás haciendo en todo este tiempo de pandemia con los equipos que se están armando. Gracias por la tecnología y gracias por permitirnos estar hoy aquí. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, para las personas que son invitadas, que es la primera vez que se están conectando a 3,000 obreros y dicen, bueno, me dicen que saludos para las personas de Chocó. Edwin Romaña desde Quibdó, Chocó. Aquí le doy un saludo especial. Saludos a las personas que se están conectando también por Facebook. El equipo de Facebook está, ya bastantes personas se están conectando hasta ahora.
Bueno, pues para entonces les voy a compartir rápidamente. Por favor, si me regalan aquí opción de compartir pantalla, el anfitrión. Ah, bueno, listo. Entonces aquí ya está compartiendo la pantalla. Bueno, les queremos dar a conocer qué son los 3.000 obreros. Tenemos ya varias personas que nos están siguiendo en el canal de Facebook, varias personas que se están uniendo a los grupos. Ya son casi 300 personas que están estudiando, que están aprovechando estos beneficios. Así que 3.000 obreros tenemos una visión bien clara y es que somos un movimiento interdenominacional de personas llamadas a servir a Dios conforme a las escrituras. En 3.000 obreros proveemos los medios para desarrollar obreros aprobados y dispuestos a trastornar el mundo con el poder del evangelio por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que si usted está acá, es porque usted en su corazón ha sentido la motivación de ser un obrero para el Señor. Y en 3.000 obreros, pues vamos a compartir y vamos a poder ser útiles. Así que también quiero mostrarles la siguiente, nuestra misión es que estamos creando un sistema, es un sistema automatizado, como nos ha enseñado el pastor Israel, donde las personas pueden permanecer unidas en oración, en capacitación, manteniendo una relación personal con Jesús que los motive a anunciar el evangelio y a cumplir con el ministerio de la reconciliación. Dale siguiente. Quiero mostrarles algunos de nuestros objetivos, los cuales se están cumpliendo, los cuales estamos viendo. Nuestro objetivo general, dale por favor que se fueron dos atrás. Nuestro objetivo general es el de llevar, están saltando las diapositivas muy rápido. Ese es nuestro objetivo general, es llevar a las personas a que sean salvas, que lleguen a la imagen y a la estatura del hombre Jesús, en el poder del Espíritu Santo, facilitando un crecimiento integral del obrero que pone al servicio de la humanidad habilidades y dones. Entonces, bienvenidos a todas las personas que se están conectando. También nos están mostrando que tenemos ya un sistema en los 3.000 obreros, el cual queremos que ustedes se unan, que a partir de ahora usted pueda separar este espacio en la agenda. Tenemos oración de lunes a viernes de 5 a 6:30. Estamos viendo las respuestas del Señor, cada vez más testimonios a ese tiempo. Las personas están trayendo sus peticiones. Tenemos también los módulos, aprovechen los módulos que estamos viendo de lo primero en lo primero. Ese es el que primero tenemos que inscribirnos todos. Si usted todavía no está en alguno de los cursos, ahora les vamos a dejar el link para que usted se pueda inscribir y pueda elegir el mejor horario para que pueda sin falta poder participar de este lo primero, este módulo de soteriología que realmente es una bendición. Y esto nos va a llevar a tomar decisiones radicales en nuestra vida. Así que por favor, únase. Si usted ya lo está tomando, prepárese porque ya viene la primera graduación de los primeros módulos. Vamos a hacer una graduación virtual, vamos a estar celebrando, vamos a estar aquí todos haciéndoles llegar sus certificados, disfrutando. Así que miren en la pantalla también todos los eventos que tenemos. Tenemos en los diferentes módulos, ustedes ya lo van a ir asignando. Tenemos especial para los niños, tenemos la reunión de los 3.000 obreros. La estamos haciendo ahora, ya no va a ser cada 15 días. Muchos nos han dicho, pero este sábado no va a haber nada. Pues a partir de ahora la vamos a hacer cada 8 días. Vamos a estar reuniéndonos los 3.000 obreros, pero vamos a tener cada 15 días una especial como es hoy con nuestro pastor Israel. Y vamos a tener también ese espacio de preguntas y respuestas para las personas que se están capacitando, que a algunas personas les quedaron temas en duda. Aquí lo van a poder tener. Y queremos que ustedes se unan con este propósito de cápsulas diarias del cuidado del personal del obrero. Vamos a estar enviando, por ahora se está organizando que son 2 veces por semana. Esperamos que lleguemos al punto de ser todos los días. Estamos teniendo unas cápsulas
espectaculares. Yo pienso que han sido una bendición poder iniciar el día y recibir esas cápsulas. Queremos que usted las reenvíe, si las puede poner en su historial de Facebook, pasarlas por WhatsApp. Queremos llegar a miles de personas con estos consejos que realmente reconcilian a las personas con el Señor. Entonces, básicamente esto es 3.000 obreros, darle la bienvenida, invitarlos a que usted ponga esos dones y esos talentos al servicio del Señor. Tenemos también un espacio especial para que usted pueda hacer preguntas, para que se pueda conectar. Y queremos informarle a las personas que dicen, bueno, yo ya estoy avanzando en el conocimiento, yo quiero poder hacer todo el estudio, pues estamos asociados con la escuela bíblica y usted va a poder tener unos descuentos especiales. Así que para más información, usted puede preguntarle a las personas y decir, bueno, yo quiero inscribirme a la escuela bíblica, yo puedo salir certificado, tener todo el conocimiento y ya estar en la capacidad de tener el dominio completo de los temas. Inscríbase con un descuento especial a todos por ser parte de los 3.000 obreros. Bueno, nos están preguntando por el chat, sábado cada 8 días, destine ya de 4 a 6 de la tarde. Entonces, vamos a dar inicio ya a nuestro tema. Este fue el tema informativo. Estamos justo a tiempo y hoy vamos a informarles que si ustedes se quieren conectar a la visión de 3.000 obreros, que sea el Señor guiándolos y viendo las formas en que ustedes pueden servir. Ustedes se pueden conectar a servir de 4 maneras. La primera forma es orando. Ya tenemos un ejército de personas que están orando e intercediendo a las 5 de la mañana, 6:30 en vivo. También hay otro grupo en privado que está orando. También hay otro grupo de 3 a 5. Prácticamente estamos cubriendo un tiempo grande y Dios bendiga a todas esas personas que están en ese tiempo de intercesión. Lo otro que ustedes pueden apoyar es sirviendo. Y si usted ya lleva tiempo, ya usted el evangelio le ha sido revelado, usted quiere ser participante, usted quiere empezar a por amor poner esos dones, únase al movimiento de los 3.000 obreros y usted va a poder ser útil acá. Ahorita estamos creando un equipo para estar haciéndole seguimiento a las personas que son nuevas, personas que están ahí, van a estar siendo apoyadas, vamos a tener servicio de comunicación directa con estas personas. Usted es importante para esta visión, así que usted puede también apoyar a otros para que se sientan bien orientados en este movimiento. Lo otro es que el Señor le puede poner también en su corazón, si usted está como emprendedor, como empresario, usted puede también aportar dinero a la visión de los 3.000 obreros. Estamos próximos a enviar unas cartillas para las personas que están iniciando. Vamos a cubrir muchas cosas para las personas que van a empezar misiones. Así que esto es una visión bien poderosa. Y lo otro es que usted puede también promover. Si usted ya hace parte de los 3.000 obreros y a usted le llega la información de la oración, usted puede invitar a otras personas a orar, usted puede invitar a otras personas a que se inscriban, usted los puede invitar a que puedan, vamos a tener unos espacios de consejería, vamos a tener unos cursos de liderazgo, así que usted puede promover porque usted puede ser el puente entre lo que una persona está buscando y lo que 3.000 obreros ha preparado para que las personas estén de lleno con el Señor. Así que gracias a todos por estar acá. Ya estamos listos para iniciar con el Pastor Israel y vamos a tener en esta tarde desde Cartagena, lo va a estar liderando la pastora Zuley Balaguer. Ella les va a explicar cómo es la metodología para las preguntas. Entonces, por favor, ayúdenme a recibir por ese chat. Démosle un saludo de bendición a la pastora Zuley. Pastora Zuley, Dios te bendiga. Bienvenida. Dios te bendiga, hermano Alex. Dios les bendiga a todos los hermanos que ya están conectados, a todos y cada uno de los obreros que están aquí a través de la sala de Zoom. También a todos los que están conectados desde Facebook. Les invitamos a que todas esas preguntas que han venido surgiendo a través de la capacitación de Primero es lo Primero, y no solamente eso, sino todas las dudas y preguntas que tengan acerca de las escrituras, nos las empiecen a hacer a través de los comentarios de Zoom, del chat de Zoom, y también a través del chat de Facebook, que vamos a estar continuamente monitoreándolo para tener en cuenta todas esas preguntas. La idea, con la ayuda de Dios, es que hoy todas estas dudas queden resueltas, que todas estas dudas sean aclaradas. Muy importante, por favor, las preguntas, hacerlas a través de los medios del chat.
para evitar de pronto que haya desorden, que el pastor esté hablando y ya vayan a haber interrupciones. Y también les pido, por favor, que tengamos mucho cuidado con el uso del micrófono, que todo el tiempo estemos con la precaución de que esté cerrado para que no vayamos a interrumpir este curso, este programa en el día de hoy con la ayuda de Dios. Entonces les invito que desde ya comiencen a hacer sus preguntas y les presento pues mi pastor Israel Bernal. Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga en esta tarde, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea sobre cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por este hermoso día y esperamos con la ayuda de Dios resolver las inquietudes que las personas tengan conforme a las Escrituras. Muchas gracias. Dios le bendiga. Muchas gracias, pastor. Amén, así es. Entonces estamos esperando que comencemos con este programa especial de preguntas y respuestas. Bueno, algo que con lo que sí quiero que entremos, como hemos estado hablando acerca de primero es lo primero. Entonces, pastor, ¿qué es lo primero? Bueno, ese es lo primero, es la salvación. Es que las personas lleguen a ser salvas y escapen de la condenación del infierno por medio del conocimiento de Dios y de Jesús. Eso es lo primero, es una cartilla que dedica cómo llevar a una persona a ser salva desde ceros hasta después de conocer a Jesús, lo que significa nacer de nuevo. Amén, así es. Bueno, también una duda que de hecho surge y me la han cuestionado, me han preguntado y que he visto porque yo he estado pues entrando a algunas de las salas de clase y hay una duda que ha surgido respecto al tema de la oración. Pues una de las primeras clases que el pastor también ya dio a todos nosotros en general, en la reunión general que hacemos, que estábamos haciendo cada 15 días. El primer tema que tratamos fue el tema de la oración. En varias de las clases, en 2 clases específicamente, oí a personas que cuestionaban acerca de cuando se hablaba de la oración, cuando se trata el tema de la oración audiblemente. Sí, entonces decían, bueno, pero es que yo siempre he orado mentalmente y a mí Dios me oye. ¿Por qué usted me dice ahora que es audiblemente? ¿Nos puede aclarar este punto, pastor, por favor? Bueno, no es lo que diga el pastor, es lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios dice que cuando menciona al Padre Nuestro, dice, cuando orad, decid. Y cuando para poder decir hay que abrir la boca y pronunciar las palabras. También la Biblia dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si uno estudia a través de todas las Escrituras, desde la oración que hizo Abraham hasta la última oración de la Biblia, siempre fueron hablando, nunca fueron, las oraciones no fueron mentales. La más bajita de todas, el siervo de Abraham, que es una de las primeras oraciones que se hacen en la Biblia, él dice que estaba diciendo y que la palabra estaba aún en su boca, cuando llegó a la muchacha por la cual estaba él orando. Y también más adelante en Samuel, la mamá de Samuel, dice que estaba balbuceando las palabras, pero lo estaba diciendo y el sacerdote Eli la tomó por una mujer ebria porque solo balbuceaba las palabras, o sea, se la decía en voz baja, pero siempre las decía. Por onda, en la Biblia siempre habla de la necesidad de que debemos hacerlo de manera audible. Hay muchos prejuicios y cosas que no son bíblicas en cuanto a ello, pero estamos basados en lo que dice las Escrituras. No es una idea de alguien, sino es conforme a las Escrituras. En el Antiguo Testamento era una manera diferente. Por eso es que ellos tenían que estar mirando al templo y a la ciudad de Jerusalén y con las manos en alto, abiertos los ojos, tenían que decirlo para que Dios se glorificara. Entonces, pero en el Nuevo Testamento ya no era ir al templo ni abrir las puertas y todo el mundo se da cuenta que está orando. Jesús dijo, entrad en vuestro cuarto y orad en vuestro cuarto y estando en lo secreto, que tu Padre está en lo secreto, te recompensará en público. Entonces es diferente un poquito, pero Dios es bueno y aún nos oye no sabiendo estos protocolos, es por su misericordia, pero ya cuando uno los conoce debe aplicarlos.
Eso es, hermana Zuley. Muchas gracias, pastor, por esa aclaración conforme a las escrituras. Muchísimas gracias. También nos hacen una pregunta a través del chat de Zoom. Dice, ¿nos podría profundizar en los tipos de corazón, por favor? Bueno, la Biblia dice que es un solo corazón. Hay un solo corazón en el sentido de que todas las personas tenemos un corazón. Pero de ahí salen los adulterios, la fornicación, las hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades. Y toda clase de cosas salen del corazón. Lo que decía es que hay algunos corazones que predomina un pecado más que en otros. Por ejemplo, hay personas que su corazón es mentiroso y siempre están mintiendo. Hay otros que son lascivos, o sea, están siempre mirando a las personas con lascivia. Hay otros que son adúlteros, siempre han sido. Entonces, no es que las personas tengan diferente corazón, es el mismo corazón, pero que en la vida particular las personas predomina un pecado más que en otro, o sea, da frutos más que en otras personas. Hay personas que tienen celos, entonces predomina más los celos, en otro la mentira, el otro la grosería, pero no que no tengan todos los pecados, los tienen, pero no se desarrollan todos de igual manera, algunos más, algunos menos, pero por eso es que habla, no es que tengan diferentes corazones, pero sí en lo que predomina un pecado más que que otros. Pastor, en cuanto a esos tipos de corazón de los que me habla, ninguno de esos puede heredar el reino de los cielos, conforme a lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero una persona, ¿cómo puede identificar que ese corazón sí lo tiene y cómo puede hacer para deshacerse de él? No, primero que no puede cambiar humanamente no hay forma de cambiar ese corazón. Necesita hacer un trasplante de corazón. Ni siquiera Dios puede arreglar ese corazón. Por eso es que Él dice que le quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. O sea que necesitamos un trasplante de corazón, no cambiar o remodelar ese corazón porque no se puede, porque está podrido. Entonces necesitamos es que Dios nos ponga un nuevo corazón. Amén, así es. Pastor, también tenemos acá otra pregunta a través del chat. Dice, pregunta, cuando la palabra habla de los talentos que le quita a uno y le da al otro, ¿a qué se refiere? ¿Es similar a los dones? Aunque dice que los dones son irrevocables, pero los talentos, ¿qué son? No, lo que pasa es que eso es una parábola que está ilustrando la necesidad de compartir el evangelio. El talento que Dios nos entrega es la salvación. Entonces debemos compartirla y llevar a otros a ser salvos. Si uno niega a Jesús, ese talento que tiene se le va a quitar. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, en el caso de los ministerios o en el caso que yo soy maestro, pues así a mí se me han dado muchos más talentos que a otros. En cuanto a la salvación, el conocimiento que tengo acerca de la salvación es mayor que muchas personas en este día. Entonces, Dios me va a pedir cuenta de eso de acuerdo a la capacidad de cada persona, porque Dios no le va a dar a una persona que no tenga más capacidad, a alguno que no pueda responder. Entonces, de acuerdo a la capacidad, así mismo Dios va a delegar o a capacitar a esa persona para ese talento. Muchas gracias, pastor, por esa aclaración, porque sí sé que es una duda que siempre se ha tenido acerca de los talentos, que no se tiene esa claridad de qué es el talento, de qué se está hablando. Entonces sabemos que está hablando acerca de la salvación específicamente. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, pastor Israel. Dice la Biblia que todo el que cree en el Señor Jesús es salvo. ¿Judas fue salvo? Es que no es creer simplemente como la mayoría de las personas saben. El evangelio hay 7 pasos que una persona debe hacer con el evangelio. El primero es oírlo, luego creerlo. Y hay gente que creen, pero nunca lo reciben. Entonces, si una persona no recibe a Jesús, puedo decir que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si la persona simplemente ha oído de Jesús y cree en la persona de Jesús, pero no lo cree conforme a las Escrituras y no lo recibe,
pues de hecho está perdido. Así es, muchas gracias, pastor. Bueno, también tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿cómo podemos ubicar el alma, el cuerpo y el espíritu en el ser de la persona? No, bíblicamente no hay una manera y no describe qué es cada uno. Nosotros lo que sí sabemos que somos seres tripartitos, pero ¿dónde se ubica el corazón? No está hablando del órgano del corazón, tampoco del espíritu, tampoco no. No lo podemos ubicar en, así o relacionar porque la Biblia no describe en ninguna manera. La psicología sí, pero no estamos hablando en psicología. Entonces la Biblia no describe qué es el alma, qué es el espíritu, y solo sabemos exactamente qué es el cuerpo, pero lo demás no lo describe o lo define de alguna manera. Por eso no podemos hablar de esa forma. De hecho, pastor, en estos días me hicieron una pregunta acerca de que el alma es entonces el mismo corazón de piedra del que habla la Biblia. ¿Se refiere a lo mismo o son cosas diferentes? Bueno, la manera que lo grafica, ¿no? Lo grafica, no es que sea, o sea, necesariamente sea así, pero sí hay veces en una manera habla del corazón y como si fuera el alma, y hay veces habla del alma como si fuera el corazón, pero no necesariamente. Eso es como para ilustrar a las personas cómo es el asunto, pero no Gracias. necesariamente es así. Muchas gracias, pastor. Bueno, también nos hacen una pregunta. ¿Puede una persona pasar una vida entera sin que se entere del evangelio? Es decir, ¿hay alguna persona que haya pasado por este mundo, que haya vivido durante toda su vida en este mundo y que no se haya enterado del evangelio necesariamente? Es posible. Sí, es posible que algunas personas no han oído de Jesús, o sea, que a otro le haya predicado Jesús, ¿es posible? Sí. Por la necesidad de que nosotros le prediquemos a las personas para que conozcan a Dios y conozcan a Jesús. Bueno, pastor, y en ese caso la persona no oyó del evangelio, entonces se pierde completamente, no tiene opción. La Biblia dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Entonces, yo no me determino si se condena o no, porque la Biblia dice que los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados. Y los que con ley pecaron, con ley serán juzgados también. Entonces, ahí determina, Dios es el que determina en un momento dado si una persona se salvó o se perdió. Pero lo que sí no podemos ignorar es que hay una ley escrita en la tabla del corazón de cada persona que le acusa o le defiende sus razonamientos. Bueno, pastor, tenemos otra pregunta. En la constitución del cuerpo espiritual, ¿a qué corresponde el espíritu de nuestra mente según Efesios 4:23? Bueno, la Biblia no habla de, se asume, no estoy diciendo que sea así, se asume que la mente es gobernada por el espíritu. El alma es, como decimos, el corazón gobierna las emociones, pero no se puede como plantear de esa manera porque eso es la psicología lo que hace eso. Pero sí hay como ¿cómo se llama? Un indicio de que se puede en un momento dar de esa forma, pero no está afirmando la escritura que necesariamente sea así. Muchas gracias, pastor. También hay una duda que surge, dice, si es necesario que el viejo hombre, dice, esa alma que está viciada desaparece. Permítame porque es que no entiendo muy bien la pregunta. Hermano Ricardo Cuervo, ¿me puedes por favor volver a escribir la pregunta porque no estoy entendiendo muy bien cómo leerla? Mientras tanto, bueno, le voy a hacer otra pregunta al pastor Israel respecto al cuerpo, el alma y la mente, y el cuerpo, el alma y el espíritu de la persona, ¿sí? En cuanto a eso, la Biblia dice que cuerpo, alma y espíritu van a ser lanzados al infierno, ¿sí? Pero cuando habla del alma, bueno, algunas veces habla de la naturaleza, de si es el corazón de piedra. En cuanto al espíritu, ¿habla de la mente como tal o cuando la Biblia dice, por ejemplo, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, entonces ahí quién piensa? ¿Piensa el alma?
Todas las cosas salen es del corazón, según Jesús, y eso no lo podemos contradecir. Jesús fue el que dijo que los malos pensamientos salen es del corazón, no de la cabeza. Por eso es que cuando todas esas cosas salen es del corazón, no es de la mente sencillamente. Aunque en el hombre cuando no conoce a Dios, su mente es animal, terrenal y diabólica, dice las Escrituras, la sabiduría que esa persona tiene. Entonces, pues de hecho no se puede esperar nada bueno de un corazón así y de una mente así. Muchas gracias, pastor. También tenemos a través de Facebook una pregunta que nos hacen. Dicen, buenas tardes, ¿por qué Dios le da talentos a una persona que no ha nacido de nuevo? La Biblia lo llama dones, no talentos. En el capítulo 12 de Romanos le dice que a algunos les dio el don de exhortación, de profecía, de la enseñanza, de administrar, de dar, de gobernar. Entonces, y de servir. Son dones, no talentos. Y vienen cuando la persona nace, tiene estos dones. Muchas gracias, pastor. Bueno, tengo aquí otra pregunta. Dice, ¿el alma que está viciada desaparece o qué sucede con ese viejo hombre si Dios lo hizo inmortal? No, la Biblia dice que es crucificado. En una de las epístolas del apóstol Pablo dice que ese viejo hombre es crucificado con sus hechos. Entonces, así dice la palabra de Dios. O sea, desaparece. Al ser crucificado desaparece la persona y ya no aplica más sobre la vida de la persona. Muere, o sea, muere porque al ser crucificado muere. Pero ahora Jesús dijo que si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Y es necesario crucificar al viejo hombre para que podamos tener una nueva vida en Cristo. Amén, así es, pastor. Bueno, también nos preguntan, buenas tardes, pastor Israel. Cuando la persona es bautizada en espíritu y fuego, ¿aún todavía no es salva? Y si recibe ese don de lenguas, ¿cómo lo puede utilizar? ¿Cuál es la certeza que tiene una persona cuando es salva? ¿Cómo puede enseñar una persona aún si no es salva? Bueno, Es que creo que son muchas preguntas en una sola, ¿no? Sí, señor. Pues si quiere vamos respondiéndolas de a uno. Le Sí, vuelvo a yo creo preguntar que de a una. Sí, Dice, buenas tardes, pastor Israel. Cuando la persona es bautizada en Espíritu Santo y fuego, ¿aún todavía no es salva? Depende, ¿no? Depende porque el bautismo en Espíritu Santo Dios lo da indiscriminadamente a personas salvas o no salvas. En un momento dado, porque Dios dice que da su espíritu a los que le obedecen. También dice que si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, no necesariamente cuando está hablando del bautismo en Espíritu Santo, no es porque la persona sea salva o no sea salva. Él se lo da porque Él lo prometió que a los que pidieran y a los que creyeran que lo puede hacer, Él lo va a hacer. Pero eso no es evidencia de salvación. Dice la segunda pregunta, pastor, de la misma persona. Dice, y si recibe ese don de lenguas, como fue bautizada en Espíritu Santo, entonces la persona recibe el don de lenguas, ¿cómo lo puede utilizar? Bueno, cuando una persona habla en lenguas, no el don, porque ese no es un don, aunque habla en lenguas se llaman glosalalias, pero no es un don, es la evidencia de que ha sido bautizado en Espíritu Santo es que habla en otras lenguas, pero aclaro, no es el don de lenguas que habla en 1 Corintios capítulo 12, no es el don de lenguas. Pero sí, en el capítulo 14 de 1 Corintios nos dice que esas lenguas son para edificación de la persona que las habla. Dice que por el Espíritu habla misterios, aunque la mente queda sin fruto, pero el hombre interior o la persona es vivificada a través de esas lenguas. Y también lo que pasa es que esa persona, a través de hablar en lenguas, puede llegar a glorificar o a magnificar el nombre del Señor, como dicen las Escrituras, que en el hecho dice magnificaban en otras lenguas al Señor. Entonces, sí son importantes que las personas hablen en lenguas y debemos hacerlo. Ese es parte de los ejercicios espirituales que debemos practicar cada día para
permanecer llenos del Espíritu Santo es uno de los ejercicios que debemos permanecer hablando en lenguas. Ojalá por lo menos una hora diaria o media hora la gente pudiera estar hablando en lengua. Que no le interfiere con su trabajo, no interfiere con, en el caso de las hermanas, cuando hacen la cocina, puedan estar hablando en lengua sin necesidad de decirlas interiormente. Y así se van edificando. Amén, así es. Bueno, la siguiente pregunta de esa misma persona dice, ¿cuál es la certeza que tiene una persona cuando es salva? Bueno, la principal evidencia de que una persona es salva es que dice que tiene el amor de Dios que ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Porque dice que si amamos a Dios, si amamos a los hermanos, hemos pasado de muerte a vida. Y en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a Dios y amamos a los hermanos. Es la principal evidencia de que una persona nacida de Dios es esa, el amor. Y por último dice, ¿cómo puede enseñar una persona si aún no es salva? Es difícil. Porque un ciego, ¿cómo puedes guiar a otro ciego si no los dos van a caer en el hoyo? Entonces es muy difícil que una persona que no, aunque se puede dar, pero no es tan fácil, ¿no? Me preguntan a través de Facebook, entonces, ¿cuál es el don de lenguas? El don de lengua es cuando las personas hablan en inglés, francés, italiano, portugués o una lengua angélica. Entonces, que puede ser traducida al idioma de la persona que las está hablando por el poder del Espíritu Santo con un don que se llama interpretación de lenguas. Pero puede ser en cualquier idioma del mundo. Entonces, ese es el don de lenguas. Cuando hay personas que hablan en francés, inglés, bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, lo hacen. Y esas lenguas necesariamente tienen que ser interpretadas para que la iglesia sea edificada, consolada o exhortada. Esa es la manera que Dios puede utilizar a las personas con esas lenguas. Claro, las lenguas propiamente dichas, glosalalias, cuando una persona bautiza en el Espíritu Santo, solo Dios la entiende. No es en inglés, ni en francés, ni en italiano, ni en portugués, no. Esas lenguas solo Dios la entiende. Ni siquiera es una lengua angélica, porque es solo divina. Cuando uno habla en lenguas, es una lengua que solo Dios entiende. Muchas gracias, pastor. Bueno, también nos preguntan acá, pastor, ¿quién hace la acción de remitir el pecado a la cruz del Calvario? ¿Nosotros o lo hace el Padre en el momento en que nosotros le pedimos perdón? Bueno, dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros, o sea, Él hizo la remisión, no nosotros, siempre y cuando las personas pidan perdón y están dispuestos a perdonar y acudan a la sangre de Jesús, pueden ser remitidos sus pecados, mientras tanto no. Muchas gracias, pastor, por sus respuestas conforme a las escrituras. También a través de Facebook, una persona nos hace una pregunta. ¿El espíritu o el alma en la persona equivale al subconsciente de la mente? La Biblia no, yo siempre contesto es conforme a la Biblia, no de acuerdo a la psicología. Entonces no podemos hablar del subconsciente o de eso, no, porque la Biblia no habla de eso. Bueno, pastor, muchas gracias por su respuesta. Seguimos acá, dice, si el viejo hombre es crucificado y muere, ¿cómo puede una persona perder la salvación? Es que la salvación es un regalo que Dios le da a la persona. Es un regalo que hay que cuidar y mantenerlo para que no se pierda. Pero cuando habla de crucificar el hombre con sus pasiones y sus deseos, es diciendo que Él los llevó y los exhibió públicamente, triunfando en ellos sobre la cruz. Pero también dice que es necesario crucificar al viejo hombre. Hay muchas personas que creen que lo han crucificado y siguen
en la vida vieja. Entonces no lo han crucificado realmente. Y es una acción que a nosotros nos toca hacer, ¿no? Pablo dice que es una decisión que yo debo morir al pecado. Pablo dice, si el grano de trigo no muere, no lleva fruto. Muchos no han renunciado. Por eso cuando Jesús decía a la gente, dice que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y entonces, y más adelante dice, el que no renuncia a todo lo que posee, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Amén, pastor. Volviendo al tema de las lenguas, me preguntan a través de Facebook, ¿cómo puede uno identificar entre las lenguas por el bautismo del Espíritu Santo, o sea, las lenguas angelicales, y las lenguas como don de lenguas? ¿Cómo hace la persona para identificar? Bueno, sí es difícil. Yo no podría explicarle eso pero generalmente cuando es en un idioma conocido, uno se da cuenta. Y también cuando es por ejemplo, mis lenguas que yo hablo no son para interpretar. Sé que no, yo mismo sé que esas lenguas no son para interpretación, para mi edificación. Pero es difícil decirle a una persona que esta es angélica o que esta es humana o que esta es del don de lenguas. No, es como complejo, porque yo he escuchado personas que hablan en bautismo en Espíritu Santo y hablan, una vez escuché uno que solo decía una sílaba, pero lo hacía como eso que usaban para comunicarse del ejército antes, algo así. ¿Clave Morse, pastor? Eso, más o menos. Entonces, pero uno no puede descartar que no sea de Dios esa forma de que esa persona lo estaba haciendo. Y de hecho se evidenció que era del Señor. Muchas gracias, pastor. Entonces, nos preguntan también aquí a través de Zoom, una persona que no es salva enseña, pero no el evangelio, sino la palabra de Dios. Es decir, una persona, como ahorita nos estaba diciendo, que es muy difícil que una persona que no sea salva enseñe el evangelio porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, cuando una persona no es salva, pero sí está ejerciendo, digamos, dentro de una congregación, entonces, ¿qué es lo que enseña? ¿Enseña la palabra de Dios más no el evangelio? Sí, enseñan, la mayoría de la gente enseña la palabra de Dios, pero no el evangelio. Pero el asunto no es simplemente decir que no predica el evangelio, porque puede hablar de Jesús, pero el asunto es que empiece a reflejar esa vida de Jesús en la persona. Eso es, porque si una persona, por ejemplo, podemos hablar de la palabra de Dios y muchos hablan de la palabra de Dios, pero en Romanos capítulo 10, versículos 1 y 2 dice que él da testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Si usted entiende el evangelio, lo puede explicar. Hay veces, tiene luz del evangelio, pero realmente no lo está viviendo, entonces es como complicado llegar a presentarlo a la manera como Dios espera que lo presentemos. Amén, así es, pastor. Bueno, también nos hacen una pregunta, dice, ¿el nacer de agua es algo que Dios hace o depende de las decisiones que la persona tome? El nacer del agua nos toca a nosotros. Note que el nacer de agua, según lo que usted debió haber visto en clase, habla de 5 verbos: borrar, lavar, limpiar, purificar y que Dios se olvide y que nos olvidemos nosotros también. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros, es parte de nuestra decisión. Dice, Dios manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces empieza a decir, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así, ese agua tiene que ver mucho con nosotros, con la lectura de la palabra de Dios, con hacer caso, con todo eso. Así es, pastor. Bueno, también nos hacen una pregunta, dice, si muere el alma, pues refiriéndose a las anteriores preguntas que estábamos haciendo acerca de ese alma, de esa naturaleza de pecado, de si muere el alma, entonces luego resucita para ir al infierno, ¿o cómo se explica eso? No, es que Dios nos da, por eso es que no usamos la palabra alma, hablamos de un nuevo corazón.
Por eso es que yo le decía que a veces no se puede asociar corazón con alma. Lo que Dios nos da es un nuevo corazón, pero no podemos, algunas personas lo asocian con el alma, pero por eso es que tenemos que ser bíblicos. Estoy hablando de que Dios nos da un nuevo corazón, no es un trasplante de corazón y de espíritu, pero no dice no es el alma, o sea, no necesariamente tiene que ser el alma, porque el alma que pecare, hablando del todo, de espíritu, alma y cuerpo, lo habla la Biblia como el alma, o sea, el alma que pecare, esa morirá, pero no podemos disociarlo. Ese es el problema de nosotros, hay veces querer disociar las cosas, pero debemos ajustarnos a lo que la Biblia dice. Pero no, yo no me atrevo a hablar de que el alma es el asiento de las emociones, que el espíritu de la mente, no, porque la Biblia no lo dice. Entonces no se puede, aunque en la psicología sí hacen eso, pero la Biblia no lo hace así, porque podemos cometer graves errores. Si la Biblia no lo afirma, no lo podemos afirmar nosotros. Así es, pastor. Y bueno, y es muy importante hacer esta claridad. No es lo mismo el alma que la naturaleza de pecado. No hace referencia a lo mismo. Habla del el cuerpo pecaminoso carnal o corazón malo o el hombre viejo, que ahí hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, señor. Bueno, pastor, también nos preguntan. Dice, buenas tardes, pastor Israel, porque el Espíritu Santo se manifiesta de varias formas en la persona. Sí, teniendo en cuenta la persona, así se da a conocer el Espíritu Santo de acuerdo a lo que cada persona es. Hay algunas personas que son más dadas a emociones y de hecho provoca emociones en esa persona. Pero en el caso mío, yo no necesito que se tire el calorcito, ni el frío, ni nada de esas sensaciones para saber que Él está conmigo y yo estoy seguro que Él está conmigo y que me ayude y que me guía en lo que hago. Pero no está mal que porque las personas todas somos diferentes y todos podemos sentir al Espíritu Santo de una manera diferente. No lo podemos desechar porque somos personas con emociones y con sentimientos. Entonces, a la medida de la persona, de acuerdo a la necesidad, así el Espíritu Santo se va a manifestar en esa persona. Amén, así es, pastor. Bueno, también tenemos otra pregunta. Dice, Dios le bendiga, pastor Israel. ¿Por qué a mí me pasa que cuando oro hay veces que hablo en una lengua que no entiendo? Pues es lo que pasa es que también cuando nosotros hablamos y el Espíritu Santo está con nosotros, puede llegar a interceder. Dice que Él clama con gemidos indecibles ante el Padre conforme a su voluntad. Hay veces nosotros no sabemos qué pedir claramente, pero el Espíritu Santo sí puede a través de esas lenguas que nosotros no conocemos interceder conforme a la voluntad de Dios al Padre en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer, esa oración no tiene impedimento, esa oración va a ser respondida por Dios, el Padre, porque ha sido hecha por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante dejar que las lenguas fluya cuando uno está orando, para que el Espíritu Santo interceda conforme a la voluntad de Dios. Pastor, es decir, que una persona puede haber sido bautizada en lenguas y no haberse dado cuenta porque, pues, por la pregunta que ella dice es como que no tiene la certeza si fue bautizada en lenguas. No, la evidencia de que una persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo es que habla en otras lenguas. Esa es la única evidencia real. Así que cuando lo bautizan a uno en agua, la evidencia es que salga mojado completamente. Bueno, pastor, seguimos con otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué podría impedir que una persona nazca de agua pero no nazca de espíritu? ¿Qué está pasando ahí? Lo que puede pasar en una persona es que no haya sido convencida de pecado o de justicia o de juicio y eso le impide llegar a nacer de nuevo. Si una persona puede ser convencida de pecado, pero no de juicio y aún de justicia, no puede nacer de nuevo porque es necesario que seamos convencidas de pecado, de justicia y de juicio para que podamos nacer de nuevo. No se puede con dos de ellas. Si una persona cree en Jesús, pero no cree en la existencia real del infierno, eso no lo podrá llevar a nacer de nuevo porque Jesús vino
es a evitar que nosotros vayamos al infierno. A eso es lo que Dios lo envió. Entonces, o la persona, por ejemplo, yo conocí una señora que era tan buena, tan buena, tan buena. Era buena hija, buena mamá, buena hermana, buena vecina. Era todo excelente y hasta el presidente de Colombia le regaló una casa. Y ella creía que era tan buena que nunca, de hecho, no fue convencida nunca de pecado y de hecho se perdió porque era tan buena. Si una persona no cree que es pecador y que necesita un salvador, pues de nada sirve que haya creído en Jesús y que cree en el infierno, porque ya no va a ir allá porque nunca hizo nada malo. Entonces se cree buena y no necesita un salvador ni nada de eso, y cree que ya con eso va a ir al cielo. Entonces es necesario que las personas crean, sean convencidas del pecado, de juicio y de justicia para ser salvos. Amén, así es. Es importante la ayuda del Espíritu Santo para esos convencimientos, para que seamos convencidos. Si el Espíritu Santo no nos convence, no hay nada que hacer. Así es, amén. Y casualmente hablando acerca del infierno, nos preguntan a través de Zoom. Y si el infierno está en el centro de la tierra, ¿en qué lugar está el Hades? Bueno, creo que en las preguntas de la semana siempre me hacen la misma pregunta, pero hay 4 palabras, una palabra en hebreo que se llama Seol, que tiene 4 connotaciones diferentes. En un momento dado puede ser sepultura donde descansa el cuerpo, que es generalmente la más usada para Seol, es la sepultura. Cuando Jacob dijo, cuando se perdió José y le dijeron que había muerto, entonces dice, harás descender mis canas al Seol. Está hablando de que lo harías descender a la sepultura con esa tristeza y ese dolor, pero no era que se iba a ir al infierno. Cuando dice en el libro de los Salmos, no dejarás mi alma en el Seol, está hablando de que también esa palabra, de acuerdo a ese contexto, está hablando del Hades, como está ratificado en el libro de los Hechos en el capítulo 2, dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pero en el capítulo de Pedro, en las cartas del apóstol Pedro, habla del Tártaros, que también en el Antiguo Testamento podría ser traducido como Seol, que también en el Antiguo Testamento se habla del abismo o fondo del mar. Entonces, ese fondo del mar o ese abismo sí queda en el centro de la tierra, sí queda en el centro de la tierra y se llama Tártaros en griego. Entonces ese sí queda, y es donde los espíritus, o sea, demonios o ángeles caídos están allí reservados para el día de juicio, están allí atormentados esperando el día de juicio. Y está el infierno, o también llamado lago de fuego, que es el destino final de los demonios, del enemigo y de todos los que no creyeron en Jesús ni conocieron a Dios. No importa, sino que no estén tan chiquitas. Les pido por favor Pero conservar los son muy micrófonos. pequeñitas. Pues este tipo de interrupciones, por favor, los micrófonos cerraditos, tener cuidado con el uso del micrófono, por favor. Bueno, pastor, seguimos con la siguiente pregunta. Bueno, entonces nos queda claro, en el centro de la tierra está el Tártaro, el infierno queda fuera del mundo. Y el Hades también. Y el Hades también. Sí. Y el Hades también fuera del mundo. Muchas gracias, pastor, por esa aclaración. Bueno, nos hace una pregunta a través de Zoom. ¿Cómo ayudar a una persona que está pasando por una crisis de ansiedad y depresión por causa de la pandemia? Es decir, ve el virus por todas partes. ¿Cómo puedo ayudarlo? Bueno, primero sería orar por él. La manera sería orando por él y empezar a enseñarle que Dios está con nosotros. Y si puedes enseñarle el Salmo 91, aunque la persona no sea creyente en un momento dado, pero puedo mostrarle que el Salmo 91, si uno toma la decisión de morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Altísimo, podría ser guardado de todas esas cosas. También con el Salmo 23 podría en un momento dado ayudar a la persona a confiar que Dios es el único que nos puede guardar de cualquier cosa, y que aunque hagamos y de hecho debemos hacer todos los protocolos, guardar los protocolos y hacer caso, aún así. Si uno no quiere con rabadilla, ¿se lo venden o? Sí, claro. Por favor, los micrófonos. Les agradezco, por favor, hermanos, que conservemos el orden en la sala, por favor. Si no, muchas nos gracias, toca Dios les comer bendiga. rabadilla esta tarde.
Así es, sí, señor. Así es, pastor. Bueno, a través de Facebook también pregunta una persona y nos dice, por favor, pastor, ¿me puede decir qué ganó Jesús para mí en su muerte? Bueno, son muchas cosas, hermana. Entre esas cosas son como 64 cosas que yo tengo conocimiento, pero cuando Jesús murió, pues de hecho al morir son 3 muertes: muerte física, muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Con la muerte física nos dio la opción de resucitar con un cuerpo glorificado en honra, vestido y todo esto. Con la muerte espiritual nos reconcilió con Dios, por eso es que el velo se rompió de arriba abajo para que podamos entrar en las 24 horas a la presencia del Señor. Y con Jesús haya estado en el Hades, evitó que nosotros fuéramos al infierno. Pues así a grosso modo, ¿no? Pero hay muchas más cosas que Jesús. Con el solo hecho de Jesús haber sido hecho crucificado, dice en Gálatas 3, 13 y 14 que a los judíos los redimió de la maldición de la ley, pero a nosotros los gentiles nos dio la oportunidad de recibir el don del Espíritu Santo, debido a que Jesús estuvo 6 horas crucificado vivo y 2 horas muertos. Eso facilitó que usted y yo pudiéramos recibir el Espíritu Santo, que more en nosotros, que esté con nosotros y que esté sobre nosotros. Eso Jesús lo ganó al estar crucificado en la cruz, porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición y maldito por causa de nosotros, por nuestros pecados. Pero eso fue lo que Jesús. Con la desnudez de Jesús, usted resucitó, va a resucitar con un vestido. No le garantizo que sea blanco, puede ser rosadito, ¿no? Pero va a resucitar vestido, y también en este tiempo, a través de eso, usted tiene un vestido que se llama la justicia de Dios. Y Él nos ve a través de eso y no nos ve desnudos por el sacrificio que Jesús hizo. Amén, así es, pastor. Bueno, también nos están haciendo otra pregunta a través de Facebook. Tenemos varias preguntas, los hermanos de Facebook también han estado preguntando bastante, gracias a Dios. Me preguntan, ¿cómo puede sentir mejor una persona la presencia del Espíritu Santo? Bueno, si las personas, es más que todo disposición de corazón. La Biblia habla de varias cosas que son muy importantes. Cuando uno está, primero que hay que hacer caso. Eso es innegociable. Y segundo, hay que pedirlo. Tercero, hay que anhelar eso. Y tener fe. De acuerdo a la fe es que Dios se va a manifestar en cada persona. De acuerdo a la fe de cada uno, porque la fe de todos es diferente. Entonces, eso va a influir mucho en la manera que usted lo sienta o reciba o lo perciba. Es de acuerdo a su fe. Entonces, eso son las... Amén, pastor. Vuelven y me preguntan algo acerca de lo que estábamos hablando de las lenguas. Me preguntan, ¿una persona que no hable en lenguas es pecador? Pues, una persona puede hablar en lenguas y ser pecadora. Pero una persona que es salva también puede hablar en lenguas y no es pecadora, pero no hay problema. El hablar en lenguas no es evidencia de salvación. Hay católicos que hablan en lenguas y no podemos decir que no sea de Dios. O sea, ellos, el movimiento carismático que aquí en Colombia fue fundado por el padre García Herreros, o el padrecito, el curita, como lo puedan llamar. Entonces, él fundó un movimiento carismático aquí en Colombia, y la evidencia de ellos era que hablaban en otras lenguas. Y Dios los usaba en sanar y todo eso, pero y de hecho en esa iglesia quitaron las imágenes y todo, empezaron a buscar más de Dios, y muchos carismáticos llegaron a volverse cristianos posteriormente. Pero iniciaron siendo pecadores, y de hecho nosotros también, ¿no? Así es, y es muy bueno entender eso, que el hecho de hablar en lenguas no representa que la persona ya por eso es salva, no es una garantía de salvación. Es importante entender esto. Bueno, pastor, también nos dicen, bueno, pastor, ¿cómo se puede asegurar que Jesús está pronto por venir?
¿Por qué se dice que el arrebatamiento no es la segunda venida de Jesús? Es que el arrebatamiento es diferente a la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento, Jesús viene hasta las nubes. Y eso no se llama segunda venida porque no viene sobre la tierra. La segunda venida es después del arrebatamiento, 7 años después, él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como está en Zacarías capítulo 14 y como está registrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Por eso es que se llama la segunda venida del Señor Jesucristo, no de Jesús, porque Jesús no vino sino una sola vez. El que vino 2 veces es el Señor Jesucristo. Después de resucitado, ascendió a los cielos. Cuando ascendió a los cielos era Jesús. Cuando regresó ya no era Jesús, era el Señor Jesucristo. Ya Dios lo había hecho Señor y Cristo. Y entonces viene por primera vez y está 33 días con los discípulos. Y luego asciende a los cielos y va a venir a las nubes, no a estas nubes que nosotros conocemos porque estas están a 3,000 metros de altura según lo que entiendo. Pero no, ahí no todo ojo no le verá, solo va a venir de cuando ponga de nuevo sus pies en el mismo monte donde se fue, con la ayuda de Dios. Eso se llama la segunda venida de Jesús. Y del uno al otro hay 7 años, que es el periodo contenido en la tribulación y la gran tribulación. Amén, pastor. Muchas gracias por hacernos esa aclaración. Bueno, nos vuelven a hacer una pregunta respecto al hablar en lenguas. Dice, pastor, buenas tardes. Mi pregunta es, todos debemos hablar en lenguas y las personas que no lo hablan, que no hablan en lenguas, ¿por qué es? Bueno, a la mayoría de las personas no es por miedo. Y hay veces por falta de fe que no lo hace, pero sí Dios sí quiere y Él dice que Dios da su Espíritu Santo a los que se lo piden y a los que le obedecen. Esos son 2 requisitos que hay que cumplir para que Dios le dé el bautismo en Espíritu Santo a las personas. De hecho, deben creer y tener fe que lo van a recibir. Y otra cosa que por qué la gente no lo recibe es porque no abren la boca. Pues parece muy, pero... ¿cómo se llama? Inocente la respuesta, pero de verdad, cuando yo estaba ministrando el Espíritu Santo, hay gente que uno oraba y le ponía las manos y para orar por ellos y con la boca cerrada, pues así nunca lo van a recibir. Pues si no están adorando, alabando, exaltando a Dios, pues no, y no están abriendo su boca, pues de hecho no lo van a recibir. Así es, amén. Bueno, pastor, nos hacen una pregunta en cuanto a los ministerios del Señor Jesucristo, ¿cómo saber a cuál he sido llamado? Y yo quiero añadirle a esa pregunta algo. ¿Usted nos puede explicar, es posible que una persona reciba los dones del Señor Jesucristo, es decir, los ministerios, y aún así no ser salva? Sí, la respuesta es sí, hermana. Lo que pasa es que el llamamiento, uno cuando nace, Dios ya le tiene el llamamiento hecho. A los profetas, por ejemplo, él dice que antes de que hubieran nacido yo te escogí para ser profeta. En el caso del apóstol Pablo también dice que él lo que escogió desde antes de haber nacido, ya Dios lo había escogido para ser maestro, apóstol y profeta según la palabra de Dios. Pero eso no garantiza que la persona, porque Dios lo llama desde el principio, pero no garantiza que llegue a ser salvo en ninguna manera, teniendo un llamamiento. Por ejemplo, tenemos a Judas. Dice que también participó en este ministerio, pero él nunca realmente, aunque anduvo con Jesús, comió con Jesús, oyó a Jesús, ahí durmió junto a Jesús y todo esto, y sacó ganancia con Jesús, nunca fue salvo. Pero sí, la Biblia dice que tenía parte en ese ministerio. Entonces, sí hay personas que pueden tener ministerio y no han sido salvas aún, pero sí Dios los llamó para un ministerio. ¿Y cómo sabe la persona que ha sido llamada? Pues si Dios se lo dice, por ejemplo, en el caso mío, yo tuve una visión donde Dios me decía que trabajara para Él, entonces yo ya sabía que estaba llamado y listo. Yo creo que Dios nos habla y le podemos oír
Y además dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen. Yo creo que a cada persona Dios tiene una manera particular en hablarle y en entender que Dios lo está llamando. Que hay veces nos hacemos oídos sordos a ese llamamiento y seguimos haciendo lo que queremos, pero aún ahí el llamamiento está. Así es, amén. Bueno, también nos preguntan, pastor, dice, ¿qué puede impedir que una persona no sea convencida de pecado, justicia y juicio o de una de ellas? La mayoría primero es que la falta del conocimiento. Porque me dice que mi pueblo pereció por falta del conocimiento. Si yo no sé y no tengo los argumentos, o sea, la palabra de Dios no está en mí para que el Espíritu Santo haga el trabajo, pues va a ser difícil que ser convencido de algo. Por ejemplo, la mayoría de la gente no cree en la existencia real del infierno. Saben que existe el infierno, pero no están convencidos. Hay una diferencia grande de saber a estar convencido. Porque, por ejemplo, un médico, la gente va donde el médico y le dice, no, usted, señora, si usted sigue comiendo grasa y comida chatarra, usted lo más posible es que se va a morir pronto. Si usted sigue comiendo de esa manera y todo eso que venden en la fritanguería, eso es nocivo para la salud. Y resulta que la persona le cree al médico, pero poco tiempo después la persona le encuentra al médico comiendo de todo eso. Entonces, él lo sabe, pero no lo cree. Y no basta solo con saberlo, sino creer y vivir eso que cree, porque si no, no sirve. Sí, no es solamente lo que sabe, sino lo que cree. Si las personas saben, por ejemplo, si ustedes ¿cuántos están convencidos de que realmente el infierno sí existe? Amén. 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 Entonces, Amén. pues todos pueden decir amén, ¿no? Sí, sí existe, pastor. Pero entonces, ¿por qué no predicamos para evitar que la gente vaya allá? Estamos aprendiendo, pastor. No, Sí, es estoy que, convencida. mire, hermanos, yo le digo porque cuando yo empecé a entenderlo el evangelio y entendí que todas las personas se estaban yendo al infierno, y Dios me usaba y me sigue usando de hecho, pero estaba dedicado a ministrar el Espíritu Santo y Dios me permitió ver los muertos resucitar en 7 ocasiones y muchas otras cosas que creo que como dice, que cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en el corazón del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que la aman, pero nos la reveló a nosotros por el Espíritu, que el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios. Pero al hacer eso, cuando yo entendí que las personas yo dejé ese trabajo porque dije, no, ¿de qué sirve que las personas sean llenas del Espíritu Santo si están aún perdidas? Necesitamos que las personas sean salvas y luego que sean llenas del Espíritu Santo para hacer la obra. Entonces, y me dediqué por completo a escudriñar cómo una persona podía ser salva de la condenación del infierno y desde entonces no he cambiado el tema. Necesitamos conocer a Dios, conocer a Jesús para escapar del infierno. Si estamos convencidos, vamos a dedicar nuestra vida para evitar que las personas vayan a ese lugar de tormento, si estamos realmente convencidas. Amén. Sí, es diferente saber a estar convencido. Es diferente la información a la convicción. Sí. Bueno, pastor, hacen una pregunta, pero aunque ya la hablamos, sí sería bueno volver a aclararlo y dejarlo bien claro, bien sentada este asunto. Dice, pastor, o sea que no se puede afirmar que el alma es la misma naturaleza pecaminosa. Pues sería muy complicado. Se podría confundir las personas creyendo que si se calma el alma ya no sería la misma persona, sino otra, y esto daría cabida a la reencarnación, exactamente. O sea, no podemos afirmar el alma no es la misma naturaleza pecaminosa, no es lo mismo, no hace referencia a lo mismo conforme a las escrituras, así como el pastor Israel ya nos aclaró. También nos dicen, el alma no está compuesta de mente, el alma no está compuesta de mente, voluntad y emoción. Y un cuarto elemento que es la conciencia. ¿Cómo hacen creer? ¿Cómo hacen creer?
O sea que el alma no está compuesta de mente, de voluntad y de emoción y de la conciencia como la hacen creer. Yo por ahora yo no explico eso psicológicamente porque no podemos basar en la psicología en nuestra fe. Tiene que ser basado en las escrituras, no más en las escrituras. Si la Biblia no lo dice, yo no lo puedo decir, aunque la psicología lo diga. Entonces debemos ser sujetos a las escrituras y no tratar de traer cosas de la psicología y del razonamiento, de la lógica o de la filosofía a las escrituras. No podemos hacer eso. Nuestra fe está basada únicamente en las escrituras. ¿Que hay veces coincida? Sí, pero no siempre. Amén, así es. Debe ser conforme a las escrituras y no conforme a doctrinas humanas, porque ya la psicología viene siendo pues doctrinas humanas. Bueno, también nos hacen una pregunta. ¿Qué debe hacer una persona para ser convencida de pecado, justicia y juicio? ¿Es suficiente solo con pedir al Padre o también necesita e implica acciones, conlleva acciones? Es que si una persona está convencida de pecado, pues de hecho va a arrepentirse y a convertirse. Si no, no lo va a hacer. Si no cree que lo que está haciendo es pecado, ¿cómo se va a avergonzar de lo que hace? ¿Cómo va a sentir tristeza o dolor de eso? No hay manera. Pero si está convencida, no querrá volver a pasar y vivir esa situación que desagrada a Dios. Entonces, sí es necesario que las personas hagan conforme a las escrituras, pero no es por emociones simplemente, sino tiene que hacer caso. Y la Biblia dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si la persona ha sido convencida de pecado, debe llevarlo a un verdadero arrepentimiento y a perdonar, porque es necesario perdonar para ser perdonado. Amén, así es. Son pasos que son indispensables tener en cuenta en cuanto a la salvación. Si no se tienen en cuenta, pues no puede ejercerse, no puede llegar a ser salva la persona. Bueno, una persona nos pregunta, pastor, ¿será un don que hay veces yo veo personas cuando estoy distraída y los he visto orientándome? Me pasa varias veces, pero no de continuo. O sea, son como experiencias más bien que la persona ha vivido. No le entiendo la pregunta, Zuley. Tampoco entendí muy bien la pregunta, pastor. Bueno, le pido por favor a esta persona que hizo esta pregunta que la replantee nuevamente para poder entenderla mejor. Pasamos con otra pregunta. Pastor, buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Gracias. usted dijo que el Hades está fuera de la tierra. Sin embargo, hay dos testigos donde manifiesta que el Hades está en el corazón de la tierra, de conforme a lo que dice Mateo 12:40, que dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El otro testigo está en Jonás, dice en Jonás 1:17 y en Jonás 2, del 1 al 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y me oíste. Jonás 2:6 dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Pastor, ¿me podría explicar y dar luces sobre el asunto? Y de igual forma, ¿cuáles serían los dos testigos que confirman que el Hades está fuera de la tierra o del universo? Bueno, ahí en la misma palabra de Jonás está claramente diciendo que sacará su alma de la sepultura, o sea, su cuerpo de la sepultura. En ese momento, ¿cuál era la sepultura de Jonás? Pues el estómago del pez o el vientre del pez. Entonces, cuando se habla de Jesús y hace esa comparación, está hablando de que el cuerpo de Jesús estaría enterrado en la tierra o dentro de la tierra. Dentro de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces no está hablando del tártaros, no está hablando del tártaro, está hablando de la sepultura, de estar muerto y que su cuerpo sea sepultado en la tumba. Entonces,
A eso es que se refiere cuando dice en Hechos 2, dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, y está hablando de la tumba. Y no dejarás mi alma en el Hades, porque el Hades, el alma y el espíritu de Jesús estuvo atormentado 3 días y 3 noches, es en el Hades. Entonces hay una diferencia muy grande. ¿Por qué aseguramos de que el Hades es diferente y está fuera del mundo? Porque allá en la Biblia dice, después del juicio del gran trono blanco, dice, y el Hades y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. O sea que es fuera del mundo, queda el Hades, no está en el universo. Así como el infierno tampoco queda en el universo. Amén, así es, pastor. También además de esto, la Biblia dice que todo será consumido por fuego aquí en la tierra, y luego es que hace mención de que el Hades es echado dentro del infierno. Sí, gracias, hermana Zuley. Sí, porque si quedara en el centro de la tierra el Hades, al ser quemada la tierra se destruiría el Hades, y no es así. Sí, señor. Muchas gracias, pastor, por esta aclaración. Bueno, nos preguntan a través de Facebook, pastor, ¿en el cielo se conocerán los unos a los otros? Sí, hermanos. Todos nos conoceremos allá, pero no tendremos, las personas sabrán que ella es Zuley, pero no tienen parentesco ni nada, pero sí vamos a reconocernos a los unos a los otros. Así como si se conocían el Lázaro y el rico, conocieron a Abraham, así también allá en el cielo también nos conoceremos. Sabremos que fue mi hermano, mi papá, pero no habrá ese vínculo familiar, todos seremos iguales a los ángeles, dice el Señor. Amén, así es, pastor. Bueno, nos preguntan, nos volvieron a preguntar la pregunta de hace ratico, nos la han aclarado, dice, sí, preguntan, ¿es un don el hecho de que yo vea personas que entran, dice, es un don que yo he visto personas que entran al cuarto de una persona que está viva? Dice, la vez pasada estaba cocinando y vi a un hombre detrás de mí. Es igual, y es igual a la persona que está viva, pero no es él, o sea, como que está viendo cosas o está percibiendo cosas esta persona. ¿Cómo lo debería asumir? Ahí depende si es una persona que tiene la autoridad para echar fuera los demonios. Es posible que tenga discernimiento de espíritu y puede echar fuera ese demonio, porque hay veces son demonios que habitan las casas y las personas pueden verlos. No todas las personas pueden ver eso, pero hay algunas personas que pueden ver los demonios o con figuras humanas en una casa, en un lugar. Entonces los pueden detectar por el Espíritu Santo, y ese es el don de discernimiento de espíritu. Entonces esa persona podría echar fuera a los demonios, si los ve, podría echarlos a las tinieblas o al tártaros. Amén, así es. Pastor, una pregunta. En cuanto a las posiciones del Espíritu Santo, está claro que una persona que puede tener el Espíritu Santo sobre ella puede estar ejerciendo un ministerio, estar ejerciendo dones, pero no es salva. ¿Cómo puede hacer una persona para cerciorarse de eso, como para analizarse a sí mismo, para verificar, bueno, en qué situación está la persona, cómo estoy? Yo creo que nosotros no estamos en capacidad de juzgar a nadie. El único que juzga es el Señor, y la persona sí sabe, porque delante de Dios todas las cosas están desnudas. Entonces la persona sí sabe si realmente es un hijo de Dios o no, es porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que si somos o no somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, no es bajo profecía, no es bajo ninguna de estas cosas, sino que es el Espíritu Santo mismo el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Es la única manera de estar seguro es que el Espíritu Santo dé ese testimonio a nosotros mismos. Amén, así es, pastor. Es necesario que cada uno de nosotros, como dice la Biblia, que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿cierto, pastor? Sí, pero es que solo el Espíritu Santo puede decirle a una persona si es salva o no, porque uno se puede creer salvo y resulta que puede ser buena gente y todo eso, y haber cambiado porque la palabra de Dios transforma nuestras vidas, pero de ahí a que sea engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo y sea hijo de Dios es diferente.
Solo el Espíritu Santo es el que puede dar testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, no más. Amén, así es. Pastor, ¿cómo hace una persona para ser convencida de pecado, justicia y juicio? ¿Nos puede aclarar los 3 convencimientos, por favor? De pecado es que somos pecadores y que no hay nada bueno en nosotros. Para eso está Romanos capítulo 3 y lo que dijo Jesús de todo lo que las porquerías que salen del corazón del hombre. Si nosotros creemos en lo que Jesús dijo y creemos en lo que dice Romanos en el capítulo 3, podemos llegar a estar convencidos de cómo Dios ve a las personas, que Él dice que no hay ninguno que busque a Dios, no hay ninguno bueno, no hay nadie que invoque a Dios y todas esas cosas. Está hablando de la condición del hombre frente a Dios. Eso está en el capítulo 4 de la cartilla, creo que está. Cuando estudien eso van a encontrar cómo ve Dios al hombre y cómo somos delante de nosotros mismos y todo lo que sale del corazón del hombre. Pero solo lo hace el Espíritu de Dios cuando reconocemos que somos pecadores y que estamos perdidos. El convencimiento de justicia es conocer a Jesús y a Dios y a Jesús es lo que nos lleva al conocimiento de justicia. Y el convencimiento de juicio es que sí existe el cielo y también existe el infierno, que hay resurrección de vivos y hay resurrección para condenación y para salvación. Eso es lo que significa convencimiento de juicio. Pastor, en la cartilla hablan acerca de la fe salvadora. ¿Qué diferencia hay entre la fe salvadora con las otras fe? Lo que pasa es que la fe salvadora está basada en conocer a Dios y conocer a Jesús. Que la única manera de ser salvos es porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. La fe común y corriente puede a usted llevarlo a ser sano, a recibir bendiciones de parte de Dios, creer en las promesas de Dios, pero nunca lo llevará a ser salvo a menos que ponga la fe solamente en Jesús, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Amén, así es. Bueno, nos preguntan también cómo da testimonio el Espíritu Santo de la persona, vuelvo y pregunto, ¿cómo da testimonio el Espíritu Santo de la salvación de la persona a la persona? Es muy complejo y solo la persona lo puede entender. O sea, no es... hay que preguntarle, orar al Señor y decir, Señor, muéstrame si realmente soy salvo o no soy salvo. Esto es lo que debe hacer para tener esa seguridad. Y la evidencia que sí es salvo va a hacer que empiece a amar a las personas, que le sea fácil perdonar, que empiece a interceder para que la gente no se vaya a ir al infierno. Sí, nunca va a juzgar a otro porque se va a tener compasión de otros. Entonces hay muchas cositas que después de que el Espíritu Santo le dé testimonio, Él lo puede hacer en sueños, a través de las Escrituras y mostrarle que sí, realmente usted es un hijo de Dios. Pero es el Espíritu Santo. Yo como pastor no le puedo decir a Zuley, usted es hija de Dios y no, eso le corresponde únicamente al Espíritu Santo de Dios. Amén, así es. Pastor, me hacen una pregunta por el interno de que por favor nos aclare bien esto acerca de la necesidad de entender que somos eternos, que si el hombre carnal de pecado, la naturaleza pecaminosa muere, pero el alma de la persona sigue siendo eterna, sea para ir al cielo o sea para ir al infierno. Dios, por eso dice que nos hizo a su imagen y semejanza, y una de las cosas que tiene Dios es que Él es eterno. Entonces nosotros nacimos y fuimos hechos para vivir eternamente en el cielo, porque esa era la idea, era que todos fuéramos al cielo, pero en el caso de nosotros, el cuerpo es cuando dijo el día que de él comieras ciertamente morirás, lo primero que se cortó fue la comunión con Dios, que se llama muerte espiritual, que la muerte en sí es separación. Luego, a los 930 años, Adán muere físicamente y desde entonces está en el Hades, porque nunca reconoció su pecado y siempre se escudó. Y esto fue tan grave que después de 230 años de haber conocido a Dios, hasta después de 230 años los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, que eso me parece mucho tiempo, ¿no? Entonces,
Eso es la muerte cuando las personas están separadas de Dios, mueren espiritualmente separadas de Dios y nacimos por el causa de Adán, nacimos separados de Dios, o sea, nacimos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente y durante esta vida la única manera de llegar a ser salvos es mientras tengamos vida, pero el cuerpo se queda aquí por un tiempo y el alma sigue viviendo. Note que la oración que hizo Jonás, él ya había muerto, en el vientre del pez ya había muerto, pero él seguía clamando y orando en el vientre del pez, no porque ya funcionara, porque realmente ya no funcionaba esa oración en el vientre, pero sí podía decirle como la oración del rico le pide a Abraham que deje mojar la punta de la lengua, del dedo en agua y se la unte en la lengua. Pues pueden pedir, porque el alma nunca muere, el espíritu nunca muere. El único que se quita del cuerpo es el hálito de vida o espíritu de vida o aliento de vida, es lo que vuelve a Dios. Pero en el día de la resurrección de los muertos, ese cuerpo, sea cual fuere, para vida eterna o para confusión de todos los cuerpos van a resucitar, todos. Puedo decir que despertarán para unas para vida eterna y otros para confusión perpetua. Pero sí somos eternos y fuimos creados para vivir eternamente. No es, el hombre no hay exterminación o que llega un momento y que desaparece, no. En Dios no existe porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Y Dios Amén. es eterno. Amén, pastor. También justamente nos están haciendo una pregunta referente a esto aquí a través del chat de Zoom. Dice, entonces, ¿qué es el alma? Si somos tripartitos y al nacer de espíritu quitan dos cosas. Recuerde que estoy hablando del corazón, no del alma. Que la Biblia nunca dice que le quite el alma, le dice que él le quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. O sea que es posible que el alma, el corazón sea parte de esa alma, pero no es el alma en sí. Entonces pero estoy haciendo una suposición, no estoy afirmándolo. Pero lo que Dios sí dice es que le quitará el corazón de piedra y pondrá uno de carne. Eso sí dice la Biblia. Pastor, y donde dice que quitará, dice que cambiará el espíritu, que les dará un espíritu nuevo, hace referencia al espíritu de la persona, o sea, si le quitan el espíritu y le ponen uno Sí, nuevo. ese ¿O sí, cómo? eso, así sí dice la Biblia, dice en Ezequiel 36:25, si lo podemos leer. Ezequiel 36:25 en adelante dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Note que ahí sí dice que podrá un nuevo espíritu, porque el que tenemos es un espíritu de corrupción, o sea que sí, Dios sí pone un nuevo espíritu en nosotros, pero no podemos decir que ponga una nueva alma, no lo dice la Biblia en ninguna parte, entonces no podemos afirmar eso. También nos preguntan, pastor, a través de Facebook. Pastor, ¿Dios no sabe si cada alma va a ser salva? Lo único que Dios no sabe es si la persona se condena o se salva, porque Dios nos dio el poder de elegir la vida o la condenación o la muerte, la salvación o la condenación. Es lo único que Dios no sabe por esa condición, por el mismo que Él nos hizo así. Él no sabe si las personas se salvan o se condenan, porque esa decisión nos la dio a nosotros cada uno. Por eso es que nadie puede culpar a Dios de que lo echó al infierno, no, porque es por decisión propia y por los actos y las cosas que hacemos, eso nos lleva a estar en el cielo, a creer en Jesús o a ir al infierno
por no haber creído también en Jesús y hacer cosas que a él le desagradan. Amén, así es. Bueno, pastor, tenemos otra pregunta. Pastor, la Biblia dice que el que es nacido de nuevo, el maligno no le toca. ¿Qué pasa y cómo se podría definir que una persona, el enemigo venga y lo atormenta en sueños casi todas las noches? En ese caso, ¿cómo se podría poner en duda que la persona, se pondría en duda que la persona ha nacido de nuevo? Hay dos razones muy importantes. No digo que sí nació o no nació de nuevo. El asunto es cuánto sabe y cuánto cree. Porque el conocimiento dice que la obra principal del Espíritu Santo, después de que una persona ha nacido de nuevo, dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de parte de Dios. Y Él nos dice que para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Si yo no sé lo que Él me ha concedido, pues eso me pone en desventaja y el enemigo puede en un momento echar mano de ese desconocimiento y hacer que si la persona cree que el enemigo le puede hacer, le va a hacer. Pero si yo creo que por la palabra de Dios dice que el enemigo no me toca, no me va a tocar, pero eso nos va a dar la fe para que suceda o no suceda, es el conocimiento. Yo creo, por ejemplo, yo desde que leí eso dice que el enemigo no me toca y no me toca. Y la verdad es que lo he tenido muchas veces ahí frente y no he podido tocarme porque la Biblia dice que él no me puede tocar y yo le creo. Pero si la persona cree que le puede hacer, le puede hacer. Algunos se toman eso de que él anda como león rugiente mirando a quién va a devorar. Pero se le olvidan que cuando un león es rugiente, él nunca caza, solo asusta. Y los que cazan son las leonas y los cachorros de león. Y si la gente se deja asustar por el rugido, pues lleva del bulto. Así es, pastor, sí, señor. Justamente ahorita que estábamos hablando acerca de las almas, nos confirman acá con las citas bíblicas en Ezequiel 18:4, donde dice aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, el alma que pecare, esta morirá. También en Eclesiastés 3:11, donde dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces seguimos también aquí con las preguntas. ¿Cómo podemos ver bíblicamente a las personas intersexuales? Como un perdido, como una persona que necesita el amor de Dios, una persona que necesita que oremos por él, porque Dios no hace acepción de personas. Nosotros puede ser que no tengamos ese problema, pero algunos podían haber sido ladrones, prostitutas, que es, si catalogamos por pecado y desclasificamos a estas personas, pues estamos haciendo mal, porque hay muchas cosas que son peores que esas cosas, pero nosotros acostumbramos a clasificar el pecado, no. Para Dios, una persona mentirosa es igual que un ladrón, que un fornicario, que un adúltero. Es igual porque es pecado delante de Dios. Entonces, en Dios no existe clasificación y Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda y Dios también es, si llegan a creer en Jesús, podrían ser salvos, igual que usted y yo. Amén, así es, pastor. Dios no hace acepción de personas. Bueno, también nos preguntan a través de Facebook, ¿el bautismo del Espíritu Santo se debe sentir? Yo no soy tan amigo de sentir cosas, ¿no? Yo vivo no por sentimientos, sino por principios. Si Dios dice, y fui bautizado, yo digo que soy bautizado, no porque sienta algo, no, yo no necesito sentir nada, sino que la palabra de Dios dice que Dios está conmigo para que yo crea que Él está conmigo y eso para mí es suficiente. Pero como todas las personas no somos iguales, algunos sí necesitan tener esas sensaciones, como decía antes, o esas, sentir el Espíritu de Dios, el calor que los abraza. Y está bien, no está mal, pero porque todos somos diferentes y va de acuerdo a la fe de cada persona. Entonces no podemos
decir que sí, que no, no, porque Dios nos conoce a cada uno y todos somos diferentes. No hay dos personas iguales. Amén, así es. También nos preguntan a través de Facebook. Pastor, buenas tardes, Dios lo bendiga. Adán y Eva tuvieron hijos antes de pecar. ¿En qué cita se encuentra? Sí, señora, sí tuvieron hijos antes de pecar, porque el primer mandamiento que le dice multiplicados en la tierra y sojuzgarla. Entonces, el primer mandamiento que le dice antes de pecar, antes de poner el arbolito ahí, le dijo que se multiplicaran, porque ese era lo que Dios estaba esperando, que se multiplicaran. No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que ellos pecaron, pero puede ser que pasó mucho tiempo, pero ya estaban cumpliendo ese mandamiento de multiplicarse, de llenar la tierra y sojuzgarla. Ya estaban cumpliendo ese mandamiento. Por eso en el libro de Génesis mismo dice, y entonces los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y escogieron entre todas. También en el libro de Job habla de los hijos de Dios. Los hijos de Dios es los que no cayeron o pecaron a la manera de Adán. Entonces, después de que Adán pecó, ya nacieron pecadores, pero antes nacían con la imagen y la semejanza de Dios y por filiación eran hijos de Dios. Entonces, Adán y Eva sí tuvieron. Por eso cuando el castigo le dijo, dice, aumentaré los dolores en tus preñeces. O sea, que si ella no hubiera tenido hijos antes, no sabría la diferencia. Amén, así es, pastor. Bueno, nos hacen una pregunta. Dice, ¿encontramos en Dios y en la palabra de Dios las respuestas a los problemas de los que trata la psicología? Bueno, supongo que los problemas de los que habla la psicología es la depresión y todo este tipo de comportamientos humanos que pues se salen del contexto de lo que es lo natural, lo normal. Yo creo que en Dios hay tu solución para todo en Dios. Porque si Él dice que mi paso dejo y mi paso doy, no se turbe en nuestro corazón ni tenga miedo. Cuando una persona tiene paz, no importa lo que pase alrededor, se puede caer todo. Y si tiene paz y Dios guarda su corazón y sus pensamientos en completa paz, no hay problema que no se pueda solucionar. Pero yo creo que sí todos los problemas de la raza humana se pueden solucionar en Dios y a través de la palabra de Dios cuando la leemos y le creemos a Dios. Eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo creo que Dios está conmigo, por mal que me vaya, siempre me va a ir bien. Aunque me echen en el foso los leones, ¿no? Y aunque lo echen en el horno en el horno ardiendo, también no habrá problema. Amén, así es, pastor. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas ni dificultades, pero Dios va a guardar nuestros corazones, nuestros pensamientos en completa paz. Así es, amén, así es. Bueno, pastor, nos preguntan a través de Facebook, ¿todos los pecados Dios los mira por igual? Porque cada pecado trae una consecuencia. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Dios los considera pecado. Yo expliqué en una clase hace unos días en qué consistió el pecado de Adán y no fue adulterio, no fue fornicación, no fue idolatría, no fue nada de eso, fue desobedecer ese pequeño mandamiento de no comer. Y por eso vino todo el desastre, todas esas 56 y más cosas que Adán perdió en el huerto fue por una mordida del árbol que Dios le dijo que no comiera. Y no fue mentira, no fue chisme, no fue murmuración, no fue adulterio, no fue fornicación o otra clase de pecados. No fue. Es solo haber tragado del árbol que Dios le dijo que no. No hay que clasificar los pecados mayores y pecados, no. La paga del pecado siempre será la misma, sea una mentira piadosa, trae como consecuencia la muerte. Amén, Entonces, así es, pastor. También nos preguntan, pastor, buenas tardes. En la iglesia, tomar la Santa Cena es un mandamiento, pero ahora que no lo podemos tomar, pues por causa de la pandemia, podríamos perder la salvación. Ahora, he visto también algunos pastores que están ministrando de manera virtual la Santa Cena. ¿Esto es válido? Yo no los voy a condenar a los pastores, eso va más que todo en cuestión de la fe, pero yo como pastor no lo haría.
porque no se cumplen los requisitos bíblicos, pero no los voy a condenar ni eso porque no estoy para eso, ¿no? Pero yo particularmente no lo hacía porque yo veo a Zulay ahí, pero no tengo comunión con ella. Y puedo ver aquí al hermano Hernando y tampoco tengo comunión allá. Y la Biblia dice que cuando nos reunamos, y ese es un punto muy importante, dice que debemos tomar la santa, cuando nos reunimos. Ahorita estamos reunidos por Facebook, pero no podemos compartir el pan. Y si acaso alguno come, me antoja. Así es, pastor. Pan virtual. Sí. Buenas tardes. ¿Querían hacer una pregunta? Bueno. Seguimos en otra pregunta, pastor. Dice, ¿cómo hace una persona para hacer crecer la fe? Hay que meditar en la palabra de Dios. Es la única manera de aumentar la fe, es meditar en la palabra de Dios, estudiar lo que Jesús ha hecho, y eso que vemos en la escritura, Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer de nuevo con nosotros. Así yo he crecido en fe. Si Dios lo hizo con Eliseo, lo puede hacer conmigo. Si lo hizo con Jesús, también lo puede hacer conmigo. Si lo llegare a necesitar y creyere que fuera posible, Dios está dispuesto a hacerlo otra vez. Por eso dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si quieren, no es por orando, es leyendo y escudriñando la palabra de Dios y aplicándola a la propia vida de uno. No es simplemente sabiendo, sino que lo apliquemos y lo creamos. Amén, así es. Y en cuanto, por ejemplo, a la fe salvadora, también debe alimentarse con la palabra de Dios, conociendo a Jesús a través de las Escrituras. ¿Es correcto, pastor? Debe ser, la salvación solo se obtiene oyendo, creyendo en lo que la Biblia dice, conforme a las Escrituras. No de cualquier manera se puede creer en Jesús, sino como lo dicen las Escrituras. Por eso dice, el que cree en mí, como lo dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Si creemos en Jesús, que Él es el milagroso, pues no nos sirve para salvación. Que puede ser que creamos en Dios, que es nuestro proveedor, pero eso no nos sirve para la salvación. Debemos creer en Jesús como lo dicen las Escrituras, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Evangelio, que Jesús es el siervo de Dios, que Jesús es el Hijo de la Virgen María, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solamente saber esta información, sino creerla en nuestro corazón y tener los argumentos en nuestra vida que realmente Jesús es eso. No es simplemente saberlo, sino que realmente estemos convencidos de eso, de que Jesús es eso. No es simplemente que lo sepamos, porque muchos han oído de Jesús, pero realmente no creen en Jesús. Amén, así es, pastor. Bueno, también nos preguntan, ¿Dios da dones o talentos a una persona que no haya nacido de nuevo? Ya el pastor había contestado, pero bueno, pastor, ¿nos podría otra vez aclarar, por favor? Cuando la persona nace, ya trae unos dones que Dios le da. 7, según basado en el libro de los Romanos, la carta de los Romanos, en el capítulo 12, están los 7 dones. Y sí tienen los dones antes de ser salvos, y las personas tienen esos dones que dicen ahí en Romanos 12, en el capítulo 12. Amén, así es. Son dones del Padre y todos nacemos con ellos. Sí. Es correcto, pastor. Con alguno de ellos, o 2 o 3 de ellos, pero no todo, ¿no? Ok, gracias, pastor, por aclararnos. Bueno, también nos preguntan, dice, todos los pecados Dios los mira por igual, pero cada pecado trae una consecuencia diferente. Sí, hay pecados más graves que otros en un momento dado. Por ejemplo, el pecado de tener por inmunda la sangre de Jesús es de condenación. Ya no, dice que ese pecado ya no se expía ni se puede hacer nada para quitarlo. O sea, ese es un pecado de muerte que la Biblia llama. Entonces, si hay pecados diferentes, si Dios los clasifica también en un momento dado como de muerte o no de muerte, aunque todos los pecados son de muerte, si no nos arrepentimos, nos van a llevar a la condenación. Todos los pecados, por insignificante que los veamos, todos van a tener la misma consecuencia, que es la muerte. Amén, así es. Pastor, yo quiero hacer una pregunta en cuanto al Hades y en cuanto al infierno. La Biblia habla de que en el Hades, por ejemplo, el rico
anhelaba una gota de agua, lo que implica que es muy probable que en el Hades haya agua, ¿cierto? Y No, también en el seno de Abraham en o el en seno el de Abraham. paraíso, sí. En el infierno, en el Hades no hay sino fuego y las personas viven en medio de una llama y donde se mueva él, se mueve él con la llama, ¿no? No es Sí, que señor. todo el Hades esté lleno de llamas, no, la Biblia es clara y dice que estoy atormentado en esta llama, o sea que él vivía en medio de una llama. Sí, señor. Y otra pregunta que me hicieron, de hecho, es hablando del lloro y el crujir de dientes, cuando crujen los dientes es porque hay frío. No necesariamente, puede ser de rabia las personas crujen los dientes. En la ira pueden la gente crujir los dientes, no de frío. Muchas gracias por Entonces, la aclaración, pastor. Bueno, también dicen, nos hacen esta pregunta. Si una persona peca contra el Espíritu Santo y este pecado no tiene perdón, ¿eso quiere decir que la persona ya no es salva o ya puede no, ser salvo? ya no puede ser salvo, ¿no? La evidencia de que una persona ha pecado es que contra el Espíritu Santo es que jamás puede arrepentirse, pero si la persona le puede decir a Dios, perdóneme, lávame con la sangre preciosa de su Hijo, no ha cometido este pecado. Pero si la persona, el Espíritu Santo no lo guía a pedir perdón y no se puede arrepentir, de hecho ya ha incurrido en este pecado. Pero la evidencia es que mientras una persona pueda decir, Señor, perdóname, no ha incurrido en este pecado. Sí, señor, es algo de mucho cuidado y que Dios nos guarde en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a hacer esta última pregunta para ya dar por terminada esta ronda de preguntas y respuestas. La pregunta nos dice, ¿cómo se puede interpretar cuando la persona, permítame, pastor, cómo se puede interpretar cuando dice conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno? Es que no todas las personas tienen la misma fe. Todos tenemos una fe diferente, aunque basada en el mismo Señor, pero cada uno tenemos una fe de acuerdo al entorno donde hemos vivido, se desarrolla una fe diferente. Por ejemplo, yo tengo 6 hijos y cuando eran pequeñitos ellos, yo tenía a mi hija Jire, que es la menor, ella se enfermaba y me decía, papi, ore por mí para que Dios me sane. Y yo oraba y le puse la mano en la cabeza. Y él ya dejó que orara y después me dijo, papi, pero a mí no es donde me duele. O sea que ella quería que yo le pusiera la mano donde le estaba doliendo, porque esa es la fe que creía, que si ponía la mano donde le dolía, Dios la sanaba. Pero se la puse en la cabeza, entonces no, dijo, no papi, ahí no es, no es en la cabeza. Entonces me mostró donde quería que se le quitó el dolor. Otro de mis hijos me dijo, papi, ore por mí, pero me da una pastilla. Entonces yo oré por él y con la forma de la fe de él le di un redoxón, una vitamina C y se curó. Porque la fe de cada persona en la Biblia se manifiesta que no todos tienen la misma fe para ser sanados solamente orando. Entonces se debe respetar la fe de cada uno y no podemos juzgar a la persona, decirle que no tiene fe porque haga esto o aquello, ¿no? Eso es de acuerdo a la fe de cada uno, porque no todos tenemos la misma fe. Amén, así es. Aunque había dicho que iba a hacer una última pregunta, pero esta que hicieron es muy interesante como para terminar este tema. La pregunta dice, ¿este versículo hace referencia a hacer cuentas en qué sentido? Entonces dice, semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso fundamento sobre la roca. Cuando vino inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande su ruina. Es importante terminar, me parece muy interesante terminar con esta pregunta acerca de todo lo que hemos oído y lo que hemos aprendido hoy, ponerlo por obra, ¿cierto, pastor? Bueno, toca leer el Mateo 5, 6 y 7 porque ese es la final de esos 3 capítulos. Él Sí, es lo que le dice ahí, dice, mire, si usted quiere ser una persona, debe oír, entender y hacer caso. O sea, practicar, guardarlo. Y será un hombre sabio. Pero si usted oye, no entiende y menos hace caso, pues será como el hombre necio que edificó su casa sobre la arena.
En eso consiste la gran diferencia. Amén, Entonces, así es. es que tenemos que oír, y oír significa prestar atención con detalle a lo que se me está diciendo, creer, lo que creo es lo que rige mi vida, y de hecho lo voy a guardar, voy a obedecer, y seré un hombre sabio que edifique su casa sobre la roca. Y está hablando de Mateo 5, 6 y 7, que es la ética cristiana. Si usted no empieza por saludar, no está siendo sabio, que es lo mínimo que uno puede hacer es saludar a alguien. Su ley, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. ¿Sí? Entonces, así en la calle, y no pasa uno, y si la gente, yo acostumbro que si la gente me mira a la cara, yo lo saludo, y si veo que buenos días, buenas tardes, y así empieza uno a hacer amistad con las personas, solo con el hecho de si lo miraron la cara, buenos días, buenas, entonces ya la cosa cambia. Y el Señor dice que si saludamos solamente a los que nos saludan, a eso también hacen los gentiles y los que no conocen a Dios. ¿Qué hacen? Cuando uno saluda a una persona repetida. ¿Qué? Hermanita Sandra, ¿cómo decía? Y cuando uno saluda a una persona varias veces y la persona nunca le contesta a uno, o ya, o sea, no sé, o sea, uno insiste en el saludo o ya, como que mejor no, sigue siga. Mire, le voy a contar un testimonio. Nosotros estamos viviendo cerca de la iglesia. Y hay un viejito que era muy quisquilloso. Y no le gustaba ni siquiera que pasáramos por el andén de la casa. Eso salía y nos trataba mal y todo eso. Y no le gustaba que la gente entrara con el carro ahí al frente de la iglesia donde podíamos parquear. Pero mi hija Anita, ella empezó a decirle al Señor todos los días, abuelito, buenos días. Y el Señor no le contestaba. Y cada vez que lo veía, abuelito, buenos días. Y un día el Señor, pasado yo creo que un año, el Señor le dijo, niña, yo no soy su abuelito. Y al otro día salió Ana y lo vio, abuelito, buenos días. No le dijo nada. Hasta que un día le dijo, abuelito, buenos días. Y le dijo, niña, buenos días. Y ya empezaron a ser amigos. La persistencia de ella hizo que ese señor ya no ponía problema en que pasamos por ahí, que se estacionaron los carros, pero fue mi hija la que lo hizo cambiar, saludándolo todos los días, porque él salía como a la misma hora que ellos salían para el colegio, y ella era la única, abuelito, buenos días, abuelito, buenos días, abuelito, buenos días, abuelito, buenos días. ¿Y por qué no insistimos nosotros? Es el que persevera alcanza la ayuda de Dios. Entonces, muchas gracias, hermanas. Zulay, Dios le bendiga. No sé Muchas gracias, pastor. Muchísimas gracias por ayudarnos a resolver todas estas dudas. Le comento que aún incluso quedaron preguntas sin responder, pero por respeto al tiempo también. Entonces, pues damos por terminado hasta este momento el tiempo de preguntas y respuestas, agradeciéndoles a todos y cada uno de los que participaron en este espacio, de los que nos dejaron sus preguntas, confiando en el Señor, que lo que hayamos oído lo retengan y que seamos como los hermanitos de Berea, que escudriñamos, que buscamos y verificamos si lo que nos están diciendo es verdadero. Dios les bendiga y los dejo con la pastora Verónica. Bueno, buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Simplemente es para informarles que con la ayuda de Dios vamos a tener los nuevos cursos ya disponibles para septiembre. Seguimos con nuevo nacimiento para todos aquellos que no han podido inscribirse. Ya hay un horario habilitado de 7 de la noche a 9 de la noche, de lunes a viernes, a partir del mes de septiembre, porque ya terminamos una tandada de personas que ya salen para graduarse el próximo viernes. Entonces, pues, gracias a Dios tenemos ya personas ahí capacitadas. Por eso queremos aprovechar estos espacios, que si hay dudas de pronto que les hayan quedado de las tutorías, que si de pronto hay algo que no les concuerda entre las tutorías y lo que el pastor Israel hoy nos enseña, también se puede aclarar para que podamos alinearnos todos en el mismo nivel de conocimiento. Recordemos que el conocimiento
no se contradice, simplemente cada vez más avanzamos y podemos ir entendiendo muchas cosas que de pronto no se han entendido en el inicio. También tenemos el nuevo curso para personas que quieran de pronto capacitarse en liderazgo bíblico. Tenemos dos, en este momento de 3,000 obreros, vamos a hacer uno que es los sábados también, pero los sábados que no tenemos reunión con el pastor Israel, es decir que vamos a estar todos los sábados conectados de 4 a 6 de la tarde. Ese es el horario para los 3,000, de 4 a 6 de la tarde, con la ayuda de Dios. Así como vamos a tener un curso de liderazgo bíblico, también vamos a tener cursos en capacitación de sistemas. Alguien me decía que no debíamos como a volver a retomar esto, pero la verdad es que hay una necesidad tan grande en la parte de sistemas, simplemente en poder entrar a una sala de Zoom, en poder hacer unas videoconferencias. Bueno, hay muchas cosas que nos hacen falta aprender y que necesitamos tener como las capacitaciones ahora. Si ustedes están dispuestos a llevar el mensaje de salvación, es importante que tengamos todas estas herramientas a la mano. Recordemos que si ya hoy nos reunimos 40 en este tiempo, hay 40 no más de 90 personas, pero si tenemos, digamos, 100 personas, que 100 personas tienen en su Facebook, yo sé que tenemos más de 200 o 100 contactos, que no todos son nuestros mismos contactos y todos estamos trabajando en pos de llevar almas al reino de los cielos, hermano. Eso no es competencia. La competencia es cuando ustedes no han entendido quién es su enemigo. El enemigo que verdaderamente nosotros estamos combatiendo es, como dicen por ahí, la ignorancia y el no poder, el que las personas, aquel que está llevando por causa de la ignorancia a las personas al infierno. Pero nosotros estamos trabajando para que las personas conozcan a Jesús y todos somos un equipo. Así que si somos 100 personas predicando por Facebook, no pasa nada. Si somos 1,000 personas predicando, no pasa nada, todos tenemos contactos diferentes. Lo importante es que podamos transmitir ese mismo nivel de conocimiento. Entonces, por eso son estas aclaraciones, por eso es que el pastor se ha tomado este tiempo de cada mes estarnos retroalimentando. Qué bendición sería de pronto tener un curso de soteriología con el pastor Israel. Entonces hay que mirar si lo podríamos hacer a futuro, porque pues él está enfocado que también sigamos estudiando la oración, la Biblia y las 5 preguntas de Jesús, que creo que es la próxima capacitación que vamos a tener con él. Pero entonces sí, más adelante podemos ir pensando en que podamos otra vez retroalimentarnos de la cartilla. No pasa nada que la hayamos visto una vez, 2 veces, 3 veces. Yo llevo conociendo el evangelio hace más de 10 años y todavía estoy aprendiendo, y para mí es un privilegio nuevamente oír estas cosas, nuevamente volver a retroalimentarme de este conocimiento. Entonces, hermanitos, les animamos a que lo hagamos, les animamos a personas que están de pronto, que ustedes creen y consideran que pueden también tomar estos cursos, para que los invitemos. Y pues nada, tenemos muchos privilegios también por pertenecer al ministerio, bueno, al movimiento interdenominacional e intermunicipal, internacional de los 3,000 obreros. Amén. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Un abracito. Bueno, gracias a Dios. Con la ayuda de Dios, entonces terminemos en oración este tiempo con el hermano Arlex y damos por terminado este tiempo con la ayuda de Dios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pastor Israel, por ese amor para responder todas esas preguntas. Al Señor, que es el que nos ayuda. Amén. Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por este tiempo. Te pedimos que todas esas enseñanzas queden en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos lleven a un verdadero arrepentimiento y poder pedir ese milagro del nacer de nuevo. Señor, gracias porque tú nos enseñas tu evangelio y nos has escogido para multiplicar este mensaje. Bendícenos y ayúdanos a crecer este ministerio de los 3,000 obreros, esta misión grande que estamos creando, y que cada vez se unan más personas. Te pido que bendigas a cada familia que se conectó hoy acá, que tú les recompenses este tiempo y que les lleves a aprender cada día más. En el nombre de Jesús te agradecemos, y bendice a nuestro pastor Israel, a los otros pastores y a todas las personas que hacen parte del movimiento de los 3,000 obreros. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana, hay servicio, y el lunes con el tiempo de oración a las 5 de la mañana. Dios les bendiga a todos. Gracias.
Gracias a Muy todos, Dios les pendientes bendiga. todos. Amén, pastor, un abrazo. Muy pendientes todos en las capacitaciones. Dios les bendiga.